¿Qué tal muchachos? ¿Cómo están? En este segundo video vamos a comenzar a editar la interfaz gráfica que nos entrega Ionic. Para poder hacer esto, nos vamos a dirigir a la carpeta Source, vamos a buscar acá la carpeta App y en su interior vamos a saber todos los elementos con los que vamos a trabajar. Podemos ver que hay una carpeta que se llama Home, que esta carpeta se crea de manera automática al momento de seleccionar nuestro proyecto de Angular. Y esta carpeta Home tiene varios subelementos, por ejemplo tiene un módulo, tiene una página HTML, una hoja de estilo de tipo CSS, un TypeScript, y todos estos elementos en conjunto están trabajando para presentar un elemento gráfico, ya sea en un entorno de Android, iOS o una página web. Si vemos en particular el HTML, podemos darnos cuenta que igual hay un cambio, porque hay etiquetas como el div o los párrafos que se mantienen, pero Ionic incorpora nuevas etiquetas como el Ion Header, Ion Toolbar y otras etiquetas que tienen esta palabra clave que permite al navegador interpretar que estamos trabajando con Ionic y en el caso de que tuviéramos variables, ya sean locales o que vinieran de una base de datos, que las quisiéramos inyectar dentro del código, el navegador podría presentarlas sin problema. Así que es una ventaja que tengamos estas nuevas etiquetas porque vamos a tener la posibilidad de acceder de forma más directa a las variables que vamos a tener conectadas ya sea desde una base de datos o desde un entorno local. En particular para nuestro proyecto del restaurante no vamos a editar la página del home, vamos a crear una nueva página llamada productos. Para hacer esto vamos a levantar nuestra consola y vamos a verificar primero que estemos en la ruta correcta. Yo me encuentro aquí en restaurante, deberíamos estar en restaurant Don José. Ubicados en la carpeta del proyecto vamos a ejecutar el comando que es el Ionic Generate. Lo que hace este comando es permitirme crear distintos tipos de elementos, por ejemplo una página. Y si le doy enter, solamente tengo que ponerle el nombre a esta nueva página para que se genere una carpeta dentro del proyecto llamada productos. Si nos damos cuenta, cuando se compila, vemos acá la carpeta llamada productos que contiene un HTML, una hoja de estilo, un módulo, un TypeScript, al igual como lo vimos en Home. Y de hecho, si vemos el HTML, viene también una pequeña estructura de una cabecera que tiene el título de productos y un contenido vacío para que podamos editar. Veamos cómo se presenta esto en el navegador. Vamos a levantar nuestro servidor y revisar cómo esto se presenta en el navegador. Una vez que se compila, se va a abrir el navegador de forma automática y por defecto se va a cargar la página del home, que era la carpeta que por defecto se creó al generar nuestro proyecto de Ionic. Pero si yo cambio aquí la carpeta o la ruta a productos, que es la que acabamos de crear, me presenta la página de productos con el título que vimos que está ya predefinido acá en la parte del HTML. Y como no hay contenido, en la parte del HTML no se ve ningún contenido asociado. ¿Cómo el sistema logró generar la URL específica para productos? Esto lo hace mediante el App Routing. El App Routing es un elemento de enrutamiento que me permite establecer la URL o la ruta por la cual yo voy a llegar a la página HTML que estamos diseñando. Por ejemplo, acá tenemos dos rutas, la ruta del home y la ruta de productos. La ruta del home carga un módulo y ese módulo llama al TypeScript, que ese TypeScript a su vez llama al HTML. Por lo tanto tenemos aquí un modelo vista template. El módulo es el modelo que llama a la vista o template que se presenta al usuario final. En el caso de producto ocurre lo mismo. Tenemos una ruta donde tenemos ubicado el módulo del producto que llama a la clase y la clase llama a la HTML. Ahora, si nos damos cuenta, hay un tercer elemento acá arriba que habla acerca del path, un redireccionamiento y lo que se va a presentar. El path que aparece acá es la ruta inicial de carga de nuestro proyecto. O sea, si en el HTML yo pongo solamente localhost 8100, ahí estamos ubicados en el path por defecto. Si yo le doy enter, de forma automática me redirige al home. Y esto está programado justamente aquí. En esta sección nosotros podemos establecer cuál es la página de inicio del proyecto. Y si pongo, por ejemplo, productos, mientras el servidor esté corriendo en la terminal, podemos ir viendo de inmediato los cambios en nuestro navegador. Yo podría entonces presionar la ruta inicial del proyecto y ahora me redirige hacia productos. Por lo tanto, el routing nos permite
establecer las rutas por las cuales vamos a llegar a distintas páginas que estamos programando. Y en este caso, si quisiéramos establecer una página de inicio, la configuramos acá. Esto nos sirve en el caso de que tuviésemos un login, porque el login de usuario debería ser la primera página a presentarse antes del resto de elementos. Lo que vamos a hacer ahora es editar un poco la página de productos. Para eso nos vamos a ir directo al HTML de productos. Vamos a buscar acá productos.page.html y vamos a empezar a editar algunos elementos, partiendo por el contenido. Dentro del contenido vamos a encontrarnos con etiquetas como por ejemplo el Ion List. Esta etiqueta, debe tener un guión, nos permite generar una serie de elementos agrupados en una lista, la cual tiene un scroll bar para el caso que yo esté visualizando mi proyecto desde Android o iOS. Dentro del Ion List yo podría tener distintos ítems. Por lo tanto existe el comando ion ítem. El ítem es un objeto y si yo tuviera muchos ítems, tendría entonces una lista de muchos objetos dentro de mi página web. Dentro de un ítem puedo tener distintos tipos de objetos. Por ejemplo, puedo tener un label. Y el label ya sabemos que es una etiqueta que puede contener un texto. Por ejemplo, en el caso del restaurante, al ser un producto, pongamos una cazuela. Si guardo, vamos directamente al navegador y vemos que ya en el HTML se ve reflejado el texto dentro del label. Y si vemos el código fuente, vamos a visualizarlo aquí en el inspeccionador, vemos que esto tiene un div que está envuelto, ¿cierto?, por una clase de tipo CSS y el Ion Label tiene una serie de etiquetas predefinidas para que quede ordenado y distribuido dentro de una fila. Si se dan cuenta, no ocupa todo el espacio de la página web, sino una fila dentro de la parte gráfica de Ionic. Entonces, de esta misma forma hay varios elementos que ya vienen con estilos desde hojas CSS que van a ayudarnos mucho a reordenar nuestro diseño. Por ejemplo, acá tenemos un elemento que se llama el Ion Image. Ion Image, el IMG. Si es un Ion Image, tenemos la propiedad Source. Y la propiedad Source nos permite buscar, por ejemplo, una ruta de una imagen que quisiéramos cargar en el proyecto. Busquemos una cazuela como imagen. Si buscamos acá una imagen de una cazuela, vamos a copiar la URL y la vamos a pegar en el proyecto. Acá. Al guardar, si visualizamos el proyecto, vemos que todo el recuadro que contiene la etiqueta Ion Image se llena con la imagen. Y si yo no lo visualizara en modo celular, veríamos que cubre todo el ancho de la página. Si yo quisiera que esto cambie su visualización, la etiqueta Ion Image la podríamos encerrar dentro de un Ion Avatar. El Ion Avatar es una etiqueta que se ocupa comúnmente para los usuarios y estas imágenes que tienen los usuarios de perfil, una pequeñita redonda que se visualiza más o menos así. Entonces podemos hacer un sistema que de manera muy sencilla y en muy pocos pasos tuviera una lista de muchos productos y la descripción y de forma ordenada nos presenta la imagen más su título. Entonces acá tenemos algunos puntos a favor, por ejemplo la etiqueta Ion Avatar, como es la propiedad Slot. La propiedad Slot me ordena de izquierda a derecha, hacia arriba hacia abajo, por ejemplo. Si ponemos Start, lo que hace el sistema es que me separa la imagen de la cazuela porque lo posicionó hacia la izquierda. Si le pongo, por ejemplo, End, el sistema lo reordena hacia el final. Entonces lo envía al principio o al final de la fila en la que se encuentra, de acuerdo a la propiedad que yo establezca acá. Entonces acá podemos ir jugando un poquito con la propiedad Slot para el Ion Avatar y empezar a ordenar un poquito nuestros elementos. Lo interesante sería aquí que si yo tengo una cazuela, que yo pudiese hacerle un clic a este elemento y al momento de hacerle un clic a este elemento, que me envíe
a una página que muestre la descripción, por ejemplo, de este producto. Para hacerlo, vamos a jugar un poco creando variables locales que contengan información de los productos y que me vaya mostrando la descripción de cada producto al momento de pinchar el detalle. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a generar primero una variable local. ¿Ya? Esta variable local va a estar generada en el TypeScript asociado a la página de productos. Este TypeScript, que se llama productos.page.ts, es un elemento que está directamente enlazado con la página de productos. Entonces, si yo lo pincho, vemos que la estructura es similar a una clase. Tiene las sentencias import, los componentes que estoy cargando en la interfaz gráfica, tiene una estructura de clase que implementa el método init. Por lo tanto, al momento de cargar la interfaz gráfica, el primer método que se llama es el método init, y un constructor que nos permite ir cargando variables locales o globales para trabajar dentro del proyecto. Acá podemos entonces empezar a jugar un poco con variables. Por ejemplo, si yo defino una variable privada que se llame descripción, esta variable podría contener un texto que se llame, por ejemplo, receta. Si esta variable está definida en el TypeScript, yo la puedo utilizar en la página HTML de productos. Por ejemplo, si yo me devuelvo a productos.page.html y yo quisiera que en vez de escribir cazuela se muestre la descripción, yo pondría la variable que acabamos de definir en el TypeScript encerrada entre llaves. Vamos a poner aquí las llaves. Ahí sí. Y si guardamos y volvemos a la página, vemos que ahora me aparece el texto receta. Por lo tanto, lo que acabamos de hacer ahora es inyectar una variable dentro del HTML que está definida en el TypeScript. Entonces, esto nos sirve para poder ir tomando información que está ubicada en otro lugar y no tener que sobrecargar la interfaz gráfica con información. Además, si la variable fuera privada y tuviera algunos objetos en su interior, podríamos ir leyéndolo y mostrando muchos más recursos para nuestro HTML. Por ejemplo, si la variable que se llama descripción fuera algo más genérico como productos, estos productos quizás son más de uno con más de algún elemento. Y en este caso podría ser una lista. Entonces yo podría definirla entre corchetes. Si defino una variable entre corchetes, en este momento se encuentra nula. Pero si yo le empiezo a cargar información entre llaves, yo podría ir estableciéndole valores a estos productos. Por ejemplo, cada producto podría tener un ID y vamos a asignarle un valor. Por ejemplo, el primer producto tendrá el ID 1. El primer producto también va a tener un título. El título va a ser, por ejemplo, la cazuela, utilizando el mismo elemento que ya estábamos trabajando. La cazuela tenía una URL. La URL podría ser la que copiamos en el HTML. Y además podría tener, por ejemplo, un comentario. O incluso más de uno. Podríamos crear una lista de comentarios separadas por comas. Por ejemplo, delicioso plato. Y un segundo comentario que diga un plato para repetirse. ¿Ya? Vamos a seguir con 2 puntos. Ok, tenemos entonces un objeto. Este objeto está dentro de mi lista de productos. Recuerde que es una lista porque está entre corchetes. Entonces, ¿qué ocurre? Al definir la variable productos, que tiene una lista de elementos, por el HTML podemos ir entonces reemplazando elementos que actualmente resultan ser muy poco atractivos y obviamente muy poco fáciles de editar. Por ejemplo, la URL, si la quisiéramos cambiar, tendría que venir directamente al HTML a cambiarlo. Sin embargo, si yo sé que la variable productos tiene en su interior un objeto
y ese objeto tiene una URL, podríamos directamente desde acá cargar la URL del producto que aparece dentro del TypeScript. Además, por ejemplo, podríamos cargar el título de este producto. Entonces, de cada producto, podríamos cargar aquí el título. Vamos a ver qué elemento se imprime, qué elemento no se imprime y a qué se debe el error o el acierto en esta acción. Guardamos, vamos al navegador y nos damos cuenta que ahora no presenta información. Si pinchamos F12, nos podemos ir directamente a la consola y la consola nos indica que el servidor respondió con estado 404, not found. Esto significa que si yo por el HTML visualizo los elementos, probablemente no se estén cargando de manera correcta los datos. De hecho, aquí, por ejemplo, podemos ver que en el source se cargó eso, productos.url. Entonces no se cargó la URL del elemento, se cargó el mismo texto que puse aquí. Veamos si al poner la doble llave a cada lado de la variable se logra insertar la URL. Vemos que todavía no se carga la imagen. La imagen, si yo la visualizo, tiene la propiedad desconocido para el campo de la URL. ¿Qué es lo que podríamos hacer entonces? La forma de empezar a visualizar qué elementos voy a presentar en la interfaz gráfica por el lado del TypeScript es ocupar la consola. Para ocupar la consola, nosotros vamos a ir llamando a un método que se llama console.log. ¿Y dónde lo podemos utilizar? Por ejemplo, en el método init. El método init es el método que se carga al momento de llamar a la página. Entonces, si yo por ejemplo aquí pusiera en el método init console.log y quisiera que en el log de la consola apareciera la variable productos, tendría que llamarla con la palabra this. Con la palabra this, el sistema sabe que es la variable de esta clase y que debe aparecer por consola al momento de llamarse a la página de producto. Entonces, si yo guardo y visualizo, vamos a la consola y podemos ver que aquí está el objeto imprimiéndose. Entonces, efectivamente, al cargar la página, se carga el objeto. Y fíjese que aparece como si fuera un arreglo, porque está el objeto 0. Y el objeto 0 tiene comentarios, 2 comentarios, el ID, el título y la URL. Por lo tanto, sí existe el objeto. El problema es que, efectivamente, al ser un objeto, que en su interior tiene otro objeto, debemos recorrerlo mediante un ciclo for. La forma de hacer esto es por HTML. En el HTML el sistema no sabe entender o interpretar qué significa esto, porque al ser una lista de productos, el sistema dice, tengo muchos productos en mi interior. Entonces, ¿cómo voy a capturar una de las URLs de esos tantos productos? Por lo tanto, lo que podríamos hacer aquí es aplicar un ciclo for a un elemento que contenga la imagen. Por ejemplo, podría ser en un ion avatar o el ion item. Hagamos el ciclo for en el ion item, que es el que contiene la imagen más la descripción. Vamos a poner entonces asterisco ng_for. Vamos entonces a incorporar un ciclo for dentro de HTML. Este ciclo for me va a definir una variable con la palabra let. La variable podría llamarse P de productos. Y esa variable va a tomar cada uno de los productos de mi lista. Por lo tanto, acá ya tengo definido una variable que captura producto tras producto. Si el ítem es el elemento que contiene al ion avatar, la imagen y el label, entonces todo lo que está dentro puede hacer uso de lo que está capturando la variable P del ciclo for. Por lo tanto, si yo pongo aquí P, estoy diciendo al sistema, en la primera vuelta del ciclo, el primer producto le voy a capturar su URL. Y ocupando la misma lógica, en la primera vuelta del ciclo, por ejemplo, del primer producto rescato su título. Entonces, si esto, por ejemplo, fuera un ciclo for que se repite 3 veces,
por cada producto va a ir obteniendo la URL y el título. Veamos si funciona. Vamos a guardar. Actualizamos de manera automática y se visualiza ahora sí el elemento. Entonces esto quiere decir que tenemos una ventaja. Que por el lado de HTML no tengo que estar copiando, por ejemplo, control C y control V aquí, muchas veces los elementos para que aparezcan hacia abajo un listado de productos. Lo podríamos hacer. Pero si el ciclo for cumple la función de repetirse varias veces de acuerdo a los productos que tengo en mi lista, es mejor entonces que programemos por el TypeScript. Y que aquí yo vaya definiendo, por ejemplo, un segundo producto. Aquí yo puedo separar por coma y agregar un segundo producto. Un producto número 2, que fuera, por ejemplo, un lomo a lo pobre. Y vamos a buscar una imagen de ese producto. Por ejemplo, lomo a lo pobre. Buscamos una imagen y vamos a obtener su URL. Vamos a pegarla acá. Y los comentarios podrían ser lo mismo. Así que vamos a guardar. Y si yo tengo dos productos, lo que debería ocurrir es que el sistema hace el ciclo for dos veces. Por la cazuela y por el lomo a lo pobre. De la cazuela captura el título y la imagen. Y del lomo a lo pobre el título y la imagen. Con esto, chicos, cerramos el segundo video entonces, que corresponde a la creación inicial de un proyecto de Ionic que contiene ya una página nueva de productos que presenta mediante una lista los productos en la página web haciendo uso de un ciclo for.